Si miramos una foto de China de hace 40 años y la comparamos con una de hoy, es casi como ver dos planetas distintos. La transformación es brutal, a una escala que, de verdad, nunca antes se había visto en la historia. La gran pregunta es, ¿cómo sucedió? Esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Cómo una nación comunista, prácticamente aislada del mundo y sumida en la pobreza, se transforma en una superpotencia mundial, en lo que dura una vida? Bueno, para entender este milagro tenemos que ir bien atrás, al punto de partida. Porque antes de este crecimiento increíble, lo que había era pura y llana desesperación. Para entender la China de hoy, es clave entender las cicatrices del pasado, lo que vivieron justo antes de este despegue. Hablamos de lo que se conoce como el siglo de la humillación. Fue un periodo larguísimo de todo, opresión colonial, invasiones, guerra civil, y cuando por fin llega el comunismo en el 49, uno pensaría que vendría la paz, pero no. Llegaron otros desastres como la Gran Hambruna y el caos absoluto de la Revolución Cultural que terminaron de dejar al país en ruinas. Así que cuando muere Mao, el país está literalmente traumatizado, agotado. Hay que imaginarse esto. Después de 3 décadas de comunismo, la gran mayoría de la gente trabajaba la tierra y aún así la nación entera estaba a punto de morir de hambre. La vida era eso, una lucha diaria por sobrevivir. Y esta cita lo dice todo. Es muy personal, pero refleja la realidad de millones. No tener zapatos hasta los 20 años y que tener una bicicleta te hiciera rico. El hambre era una sombra constante. Para la gente común, la única prioridad era conseguir algo de comer. La situación era insostenible. Algo tenía que cambiar, y drásticamente. Y bueno, ese cambio llegó. Y llegó de la mano de un hombre, Deng Xiaoping. Ojo, era un veterano del partido, pero lo habían purgado durante la Revolución Cultural. Cuando regresa del exilio, vuelve con una visión para China que era radicalmente distinta a todo lo anterior. Esta frase de él es famosísima y resume su filosofía a la perfección. Para Deng, la ideología rígida que había arruinado la economía ya no importaba. Lo único que contaba eran los resultados, que las cosas funcionaran. La prioridad número 1, sacar a la gente de la pobreza. El choque con la era de Mao no podría ser más grande. Miren la diferencia. Deng cambió la idea de revolución permanente por algo mucho más simple, estabilidad y prosperidad. Y la lucha de clases la reemplazó con una idea que en ese momento sonaba locura. Enriquecerse es glorioso. Fue un terremoto, un cambio total del dogma a lo práctico. Ahora, con esta nueva mentalidad, Deng no llegó con un super plan maestro para cambiar todo de golpe. Para nada. Lo que hizo fue mucho más inteligente. Empezó una serie de experimentos, audaces pero muy calculados, para ir abriendo el país de a poquito. Primero, reabrió las universidades, lo que le devolvió la esperanza a toda una generación que se sentía perdida. Luego mandó delegaciones al extranjero que volvieron en shock diciendo, no tienen idea de lo atrasados que estamos. Pero quizás el cambio más poderoso, el que de verdad prendió la mecha, comenzó en secreto, en una aldea muy pequeña. Imaginen la escena. Invierno de 1978. Estas familias, desesperadas por el hambre, deciden romper con el sistema de agricultura colectiva del comunismo. Arriesgándolo todo, acordaron en secreto dividir la tierra y quedarse con lo que produjeran de más. Esto era ilegalísimo. Y firmaron lo que llamaron el contrato de vida o muerte. Sus palabras muestran la profundidad de su desesperación, pero también su determinación. Este pequeño acto de rebeldía que nació desde la base se convirtió en el modelo que transformó la agricultura en toda China. Y esto es un ejemplo perfecto del método de Deng. En vez de aplicar una política a todo el país y arriesgarse a un desastre, creó laboratorios. Ciudades como Shenzhen se convirtieron en estas zonas económicas especiales. Ahí sí se permitía la inversión extranjera y la iniciativa privada. Era un experimento. Si funcionaba, se replicaba. Si fallaba, se corregía. Simple y efectivo. Entonces, la gran pregunta es, ¿funcionó todo esto? La respuesta es un sí rotundo. Los resultados no solo fueron buenos, fueron espectaculares. Superaron cualquier expectativa y desataron el periodo de crecimiento económico más rápido de la historia. 70 veces. Es una cifra casi imposible de procesar. En solo 4 décadas, la economía china simplemente explotó. Y lo más importante, sacó a cientos de millones de personas de la pobreza en un tiempo récord. Gran parte de este motor fue la migración más grande de la historia de la humanidad.
millones y millones de personas se movieron del campo a las ciudades para trabajar en las nuevas fábricas. Y tenía sentido. La productividad de un trabajador en la ciudad se multiplicaba por 20, impulsando la economía de todo el país. Y esto es súper importante. No se trató solo de números del PIB, sino de la creación de un mercado de consumo masivo. Una clase media de 400 millones de personas con poder adquisitivo que cambió no solo a China, sino a la economía mundial. Claro que todo este éxito tan descomunal ha creado una tensión nueva. Una tensión fundamental que define a la China de hoy. El constante equilibrio entre el dinamismo económico y la necesidad de control político. Y el epicentro de esta tensión hoy en día es el área de la Gran Bahía. Piensen en esto como el Silicon Valley chino, pero a lo bestia. Es una megalópolis de más de 80 millones de personas, hogar de gigantes como Tencent. La ambición es clara, crear un Silicon Valley más grande y más moderno. Pero, y este es un gran pero, aquí está la diferencia fundamental. Mientras que Silicon Valley se basa en la libertad empresarial y la disrupción, el modelo chino es de innovación guiada por el Estado. El Partido Comunista quiere empresas grandes y competitivas, pero nunca tan grandes como para que le hagan sombra. Y lo vemos con el lema de prosperidad común. El gobierno actual busca reducir la desigualdad, sí, pero sobre todo, reafirmar su control sobre los gigantes tecnológicos y sus fundadores millonarios. Se trata de asegurar que la prosperidad económica nunca desafíe el poder político del partido. Y todo esto nos deja con la pregunta final. El milagro económico de China nació al liberar las fuerzas del mercado y la iniciativa individual. Ahora, el gran desafío es si esa misma innovación puede continuar prosperando bajo un control estatal cada vez más estricto. Esa es la contradicción en el corazón de la China del siglo XXI.